déjame contarte aquí y ahora sobre el resultado de tu entrevista. Viniendo de un padre soltero en el medio de la nada, seguramente serás un inútil si no te contrataron tus padres. Se supone que son tontos. Con esas palabras y una risa del entrevistador Johnson, podría el currículum de la bocina revoloteó hasta el suelo apretándolos en mi regazo. Me pierdo una respuesta. La recibí, luego me levanté y salí de la habitación. Soy una mujer de 29 años que actualmente trabaja a tiempo parcial después de graduarme de la universidad. Dejé una empresa para la que trabajé el año pasado. Ahora estoy de regreso en casa ayudando a mi mamá a administrarla. Familiar. Mi papá falleció cuando mi hermano y yo éramos jóvenes y la granja era originalmente su vida. Es más cómoda ahora, pero debe haber sido una actividad continua. Luché porque mi mamá administrara la granja y nos criara sola. Por eso sentí una sensación de insuficiencia con respecto a cómo eran las cosas cuando mi hermano comenzó. Considerar seriamente hacerse cargo de la granja. Quería pagarle a mi mamá de una manera diferente. Trabajé duro. Me gradué de un gran nombre. Universidad y conseguí un trabajo en una empresa local que resultó ser un lugar de trabajo típico de IC, por lo que a menudo trabajaba horas extras los fines de semana y las demandas del jefe eran implacables. Después de más de 5 años, renuncié debido a problemas de salud física y mental que me deprimieron después. Regresando a casa, pero poco a poco recuperé mi ánimo gracias al apoyo de mi mamá y mi hermano. Pensando que no podía quedarme así, reinicié mi búsqueda de trabajo. ¿Por qué no trabajas aquí? ¿La granja con tu hermano? Mi mamá sugirió hacerme dudar, pero yo sabía que ya no podía confiar en ellos. Sintiendo mi dilema, mi mamá, como si leyera mi mente, me mostró información laboral en su teléfono celular. Era una importante corporación de alimentos con sede en una gran ciudad similar a Nueva York. Según ella, estaban contratando a mitad de carrera. Para una empresa tan grande tenía dudas, pero después de escuchar el razonamiento de mi madre y el apoyo de mi hermano, presenté mi solicitud de alguna manera, pasé la evaluación de documentos y me encontré en la empresa para una entrevista. Nunca soñé que estaría entrevistando en una empresa tan grande. Me puse nervioso. Un momento. Sentí ganas de salir corriendo, pero respiré hondo en la recepción. Pedí indicaciones para llegar a la sala de entrevistas para contrataciones a mitad de carrera. Parecía que era el último candidato del día y la sala de espera estaba vacía. Pronto se abrió la puerta y salió un hombre que acababa de terminar su entrevista. Una expresión sombría. ¿Tuvo un momento difícil allí? Los recuerdos de mi trabajo anterior aparecieron, pero los sacudí al entrar a la habitación. Vi a 2 personas sentadas, un hombre Johnson, de unos 30 años, y una mujer de aproximadamente mi edad, Smith, sentados un poco alejados. Después de saludarse y tomar asiento, Johnson, el entrevistador, y el anotador, se presentaron. La entrevista comenzó y Johnson frunció el ceño al revisar mi currículum. Me gradué de una famosa universidad. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Me preparé. Sabía que me preguntarían sobre mi renuncia en mi trabajo anterior. La carga de trabajo y el trabajo frecuente de fin de semana afectaron mi salud, lo que a mi renuncia. Priorizo el trabajo a mí mismo debido a mi fuerte sentido de responsabilidad ahora. Estoy recuperado y listo para contribuir aplicando lo que aprendí antes de poder terminar. Johnson se echó a reír. ¿Qué es eso de una gran responsabilidad? Si la tuvieras, no habrías renunciado y habrías aguantado. Sus contundentes palabras me sorprendieron e incluso a Smith. Lo miró sorprendido. Johnson, sin molestarse, apoyó su mejilla y hojeó mi currículum. No puedes manejarlo tú mismo, ¿puedes? Sentí que me ardían las mejillas en ese momento, pero no tenía la intención de poner excusas. Puede que tengas razón, pero tengo la intención de aplicar las lecciones. Me enteré de por qué. A mi trabajo futuro. Respondí mientras decía esto. Smith asintió y escribió en su teclado. Por otro lado, Johnson resopló con un aparente desinterés por la verdad. Entonces te ves bastante claro. ¿De dónde eres? ¿Cómo es tu familia? Johnson, así es Smith. Para advertirle que no hiciera más preguntas, pero dudó, silenciada por la mirada severa de Johnson. ¿Antecedentes familiares son relevantes para este trabajo? Ocultar algo tocó una fibra sensible, como si tuviera algo que ocultar, mientras internamente pongo los ojos en blanco.
Sinceramente respondo que vengo de una zona rural de un hogar monoparental con un hermano mayor. Johnson comenzó a reírse de nuevo, su voz cruda resonaba en la tranquila sala de entrevistas. Los Palos renunció a su trabajo porque no podía soportarlo como padre soltero y del campo. Entiendo totalmente por qué presentó su solicitud aquí. ¿Qué quiere decir con eso? Sabía que no iba a ser una buena razón, pero pregunté de todos modos mientras tanto. Volví mi mirada hacia Smith, ella había llamado mi atención, no había estado. Durante la sesión de té de Johnson, al darse cuenta de que la estaba mirando, desvió la mirada, tal vez bajo cierta presión de Johnson. ¿No lo entiendes? Típico de alguien criado por un padre soltero, carente de sentido común. Lo siento, no tiene conocimiento cultural ni sentido común, por eso probablemente pensó que una gran empresa como la podría contratarlo. Póngase en nuestro lugar después de su crítica implacable. Johnson se volvió hacia Smith, pero ella solo miró hacia abajo en silencio. Lo que sea que Johnson no se burló. Obteniendo el acuerdo que él esperaba, yo estaba temblando de ira, estaba tratando de mantener la calma, pero podría haberse notado en mi cara. Johnson anunció en alta: déjame contarte aquí y ahora sobre el resultado de tu entrevista. Viniendo de un padre soltero en medio de ninguna parte, seguramente serás un inútil no contratado. Tus padres se supone que son tontos. Entonces por alguna razón rompió mi currículum y lo tiró. Pedazos de lo que solía ser mi currículum revolotearon. ¿Quién podría imaginado tal trato y palabras tan duras que apreté mis puños en mi regazo? No me importaba que me insultaran, pero no podía soportar que un extraño me ridiculizara de mis orígenes y de mi familia. De hecho, dejé mi trabajo una vez. Me arrepentí y me sentí deprimido, pero mi familia me ayudó a recuperar una perspectiva. La ira dentro de mí estalló aún más. Lo entendí. Entonces me levanté y salí de la habitación. Justo después de salir saqué mi teléfono celular e hice una llamada. Quería ver a mis padres. Mi mamá respondió rápidamente preocupada. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Noté el temblor en mi voz. En ese momento Johnson y Smith salieron. La habitación. Parecía que efectivamente era la última entrevista. Nuestros ojos se encontraron firmemente sin apartar la mirada. Hablé con mi mamá por teléfono. Mamá, el entrevistador te está llamando. Palabras. Smith parecía desconcertado y Johnson se echó a reír de nuevo. ¿Cómo llamaste a tu mamá? Parece que no eras independiente de tu mamá. Típico de sin sentido, criado por un padre soltero. Mi mamá pareció escuchar la risa de Johnson y dijo. Justo ahí, antes de colgar, sonreí con confianza y respondí: mi mamá estará aquí en breve. Querías ver su cara, ¿cierto? Mi mamá llegó en menos de 5 minutos. Sorprendida, Johnson dijo: espera, tenías a tu mamá esperando en la entrada principal de una crianza monoparental. Sobreprotegiendo y por lo tanto no fomentando el sentido común, continuó lanzándonos insultos a los dos. Mi mamá entrecerró los ojos pareciendo entender lo que había sucedido. Justo cuando Johnson estaba a punto de escupir más insultos, notó que alguien estaba detrás de mi mamá y se congeló. Presidente Mike, ¿por qué están usted? La reacción de Johnson sorprendió a Smith y al hombre al que se refiere como presidente Carly explicó: bien, estaba hablando con ella, pensé en acompañarla si había algún problema. Johnson parecía desconcertado preguntándose por qué mi mamá y el presidente estaban juntos. Mi mamá le expliqué que vine a la ciudad con mi hija porque mientras estaba entrevistando yo estaba hablando de negocios en la oficina del presidente. También quería agradecerle personalmente por la oportunidad de la entrevista. Ella me entregó su tarjeta de presentación. Por eso pudo venir a verme tan rápido después de la entrevista. Llamé a Johnson, los ojos se abrieron al ver al guardia del negocio. Usted es el representante. Esa gran granja con la que comerciamos. Luego me miró fijamente. Sí, soy la hija del dueño de la granja, respondí. Johnson tartamudeó: si me hubieras dicho que eras la hija de nuestro socio comercial. Nuestro Farms Produce, administrado por mi mamá, se había convertido en un producto de marca debido a años de arduo trabajo y era en nuestra área local e incluso estaba ganando reconocimiento nacional. Descubrí cuando mi mamá sugirió esta empresa que mi difunto padre y el presidente era cercano tanto personal como profesionalmente. Cuando regresé a casa y comencé a buscar trabajo nuevamente, mi mamá se lo mencionó al presidente durante una conversación de negocios y él me ofreció tomar entrevista y el examen en su empresa. Mi mamá me había explicado esto, pero yo estaba vacilante porque no quiero que me vean consiguiendo un trabajo a través de conexiones. El presidente, sabiendo cómo me sentía,
¿no informó a los entrevistadores que vendría la hija de un socio comercial? ¿De qué se trata todo esto? Johnson estaba incrédulo ante explicación mientras estaba nervioso. Mi mamá y el presidente conversaban amistosamente. El presidente nos ha estado cuidando desde que falleció mi esposo. Estoy realmente agradecida. No te preocupes. Tu esposo fue de gran ayuda para mí y no es solo por los atractivos productos que cultivas. Tu granja ha crecido maravillosamente. Tu esposo estaría orgulloso de escuchar. Conversación. Me di cuenta de que, aunque sabía que mi mamá trabajaba con varias compañías, no sabía que ella trataba con una corporación tan grande. Mi hermano, siendo el sucesor, probablemente lo sabía, pero yo no me había dado cuenta. Hasta hace poco, el presidente recurrió a John hijo. Entonces, ¿hubo algún problema? No, señor, no hay problema. Smith Johnson parecía desesperado y buscó el acuerdo de Smith, quien parecía confundida y desvió la mirada. No necesita preocuparse por causar problemas, por favor dígame honestamente. El presidente animó gentilmente a Smith como si estuviera tomando una decisión. Finalmente habló. Johnson ha sido verbalmente abusiva en todas las entrevistas, incluida ella, criticando su apariencia y su como madre soltera. Es cuestionable. Comportamiento. Johnson, furioso, gritó que estás mintiendo y se acercó a Smith. ¿Qué estás haciendo? Rápidamente intervine para protegerla. Él también me ordenó que registrara solo lo que él quería. Tenía miedo de desobedecerlo. Lo siento mucho. Smith aparentemente se contuvo durante mucho tiempo, entre lágrimas expuso las acciones de Johnson detrás de. Finalmente le entregó al presidente un bolsa que contenía mi currículum roto. La cara de Johnson se desplomó y luego le expliqué a mi mamá y al presidente por qué se estaban preguntando. Él dijo que yo no era apto para el trabajo aquí mismo, diciendo que era padre soltero. La educación en el campo me hizo inútil, fue. Cuando rompió mi currículum, eso es mentira, presidente. Ella lo está inventando, todo es falso, ella no lo hizo. Yo sacudiendo la cabeza ante el intento de Johnson de echarle la culpa a Smith. Incluso ahora me acerqué al presidente y le ofrecí algo. Grabé la entrevista, por favor use esto como evidencia. Le entregué una grabadora de que tenía. Grabé la entrevista para una revisión personal pensando que ayudaría si las cosas no salían bien. Por supuesto, no tenía intención de publicarla en línea ya que podría ser ilegal. Incluso la grabaste. Johnson parecía derrotado según Smith. Se suponía que originalmente se realizaría la entrevista por 3 personas: Johnson, su supervisor, y Smith él. Sin embargo, su supervisor tuvo que tomar licencia debido a una emergencia familiar. Debería haber habido otro entrevistador, pero Johnson insistió en continuar solo con ellos dos. Johnson siempre ha tratado de encontrar maneras de estar a solas con. Me hizo insinuaciones, lo cual fue realmente preocupante. No necesitabas mencionar que Johnson se puso nervioso y levantó la. Vaya. Eso es espeluznante. Mi mamá, el presidente y yo fruncimos el ceño con desaprobación. Pero, ¿por qué necesitabas acosar e insultar a mi hija? Mi mamá cuestionó a Johnson de mala gana. Johnson admitió que no me gustó que ella fuera a una universidad mejor que yo. De hecho, Johnson había puesto una cara extraña cuando miró. Currículum, sorprendido, solté, eso es todo. Johnson me miró ferozmente. Sí, es cierto, el chico antes que tú. No me gusta su apariencia, así que lo rechacé en el acto, tal como lo hice contigo, con todo este abuso e insulto solo porque había aprovechado la ausencia de su supervisor para rechazar candidatos que no le gustaban, aparentemente. Aliviar el estrés e impresionar a Smith. Pero mostrar tal comportamiento ciertamente no ganaría el corazón de nadie por razones tan infantiles. Has lanzado abusos e insultos a otros como profesional, no como ser humano. ¿Cómo justificas que me hayas etiquetado como irrazonable por haber sido criado por un padre soltero? Pero me parece que eres mucho. Irrazonable. Miré al mudo Johnson mientras el presidente se sostenía la frente aparentemente sin palabras. El presidente luego se disculpó conmigo, mi mamá y Smith por la supervisión, recordando algo que preguntó. Por cierto, Johnson. ¿No puedes casarte? Smith asintió para confirmar que está casado y estaba haciendo insinuaciones con las empleadas. Debe haber sido difícil para Smith. Se desplomó cubriéndose la cara abrumado por la vergüenza después de que retomé la entrevista y pasé una prueba para asegurar mi empleo. Me mudé de mi casa familiar y comencé a vivir solo nuevamente.
A otros candidatos también se les rehicieron sus entrevistas y pruebas, lo cual fue un alivio. En la entrevista final, el presidente expresó: expectativas. Espero trabajar con usted y Johnson, su comportamiento apropiado durante las entrevistas. El acoso de ciertas empleadas y otras malas conductas salieron a la luz, lo que resultó en su transferencia a una oficina regional. Se rumorea que ahora está divorciado. En cuanto a Smith, quien tomaba notas, nos hemos vuelto amigos cercanos y ahora nos llamamos. Duro.